Hola, bienvenidos una vez más a su canal, Un Cubano Emprendedor en Brasil. Hoy les voy a decir paso a paso y detalle a detalle sobre la visa de buscar trabajo en Portugal. La mejor manera de viajar a Europa legalmente y en avión, sin brincar fronteras, sin hacer ninguna travesía. Te montas en un avión y te bajas en Europa. No se vaya, ya comenzó. Modo prestando atención activado. Bueno, hice una relación de 10 o 12 preguntas. Dentro de cada una están recogidas más o menos las preguntas que me han ido haciendo del vídeo pasado. Quería argumentar, primero, antes de dar toda esa información, que en el vídeo pasado me estaba refiriendo a la visa que personas me decían, me estaban corrigiendo, que decía 3 meses, después decía 4, después decía 6. Y estuve, me enredé dando la cantidad de tiempo que puede ser el visado, porque normalmente el visado te lo dan por 3 o 4 meses. Después puedes pedir una prórroga por los otros. Si es, por ejemplo, si te dieron 3 meses, pides una prórroga por los otros 3 meses. Si te dieron 4 meses, pides una prórroga por 2 meses. El tiempo final, el completo del tiempo, son 6 meses. Es algo muy parecido a la visa de turismo. Bueno, aclarado esto, vamos a comenzar. La primera pregunta es que si el visado para buscar trabajo en Portugal aplica para cualquier país. Y la respuesta es sí. Esto Portugal lo creo. Le está dando marketing, lo está promocionando para poder legalizar toda la inmigración que está yendo para allá, incluyendo los brasileños, para poder canalizar toda la inmigración y que la inmigración sea un poquito más sana, un poquito más saludable. Esta visa de buscar trabajo es para cualquier país y es mediante la embajada de Portugal en su país. Les voy a explicar por qué les estoy diciendo esto. Yo, por ejemplo, estoy aquí en Brasil, que tenía idea de irme con esa visa, no lo puedo hacer porque para solicitar esa visa tendría que volver a Cuba, ir a la embajada de Portugal en Cuba y solicitarla allí. No puedo solicitarla aquí en Brasil, porque tienes que solicitarla mediante la embajada de Portugal en su país. Ese es el primer requisito. Segundo requisito, no hace falta hablar portugués, es decir, que no tienes que hablar portugués obligado. Yo les recomiendo que aprendan a hablarlo, porque para la documentación que entregas para solicitar la visa no te lo exigen, pero cuando llegue a Portugal todo va a estar en portugués. Ahí no va a haber nada ni en inglés ni en español. Edad mínima para solicitar la visa, 18 años, edad laboral. Y debes presentar en la cuenta bancaria que debe estar a tu nombre, ya sea en el banco de tu país o en un banco en el exterior que esté a tu nombre, la cuenta, 2.115 euros. Ese es el dinero que para sustentarte el tiempo que te van a dar la visa. Los 2.115 euros los puedes eliminar, ese requisito lo puedes quitar si tienes una carta de invitación o una carta de término de responsabilidad, como le dicen en Portugal, que no es más nada que una persona que ya sea portuguesa, que ya tenga residencia permanente o ciudadanía, te ponga una carta de invitación y ella se haga responsable de la manutención del tiempo que vas a estar en Portugal.
El próximo requisito, como ya les había dicho en el vídeo anterior, es la prerreserva de vuelo de ida y vuelta. Ojo con este punto, ya que el visado se lo van a poner en el pasaporte a partir del día de la reserva del vuelo. Y eso es muy importante porque ahí empieza a correr el tiempo. Tiempo que empieza a correr y que cuando llegues a Portugal ya vas a tener ese tiempo en contra. Es decir que, a poner un ejemplo, yo pienso viajar el día 15 de enero, tengo la entrevista, me agendaron la entrevista para el día 15 de diciembre y yo presento la prerreserva de vuelo para el 15 de enero. En la entrevista, si te la prueban, te ponen el visado para el 15 de enero. Como eso es una prerreserva de vuelo, yo saco un pasaje ya comprado el día, no sé, día 1 de febrero. Esos 15 días ya los tengo corriendo en negativo, porque esos 15 días me darían la posibilidad de cuando llegue a Portugal tener esos 15 días para buscar trabajo, para acomodarme, para aclimatarme. No sé si me hago entender. Otro requisito que van a pedir es que llenes un formulario en la plataforma digital del Instituto de Empleo y Formación Profesional de Portugal. Es el IEFP. Este sitio ya lo revisé, todavía no está, a ver, el formulario aparece, pero con los datos básicos. Todavía no te da para llenarlo completo. Como esta visa, vuelvo a repetir, salió hace poquito, todavía no están implementados bien todas las normativas sobre ella. Eso para nosotros sería una ventaja, de acuerdo a que no hay que dar tantas explicaciones de la formación profesional. Otro punto que vale la pena recalcar es que la visa es personal. Es decir, que si va a un matrimonio, cada uno debe presentar individualmente, debe de agendar el turno para la visa individualmente. No se permite agendar ni de a 2 ni de a 3. Eso es para que lo tengan en cuenta. Por ejemplo, ponerle un ejemplo para que entiendan esta parte de la visa personal. Ya la vez que estés en Portugal, que estés que ya te vas que ya tengas el turno para la cita de inmigración, que ya te vas en la visa permanente, que te la van a bajar a la vez que presentes el contrato de trabajo, el contrato de aluguel, de renta, ya puedes ponerle una carta de invitación a lo que tienes que tener, presentar el dinero para la manutención de la persona, ya sea hijo, ya sea esposa, ya sea madre, padre, abuelo, primo, sobrino. Es nada más que presentar el dinero, hacer una carta de invitación y demostrar que económicamente puedes mantenerlo el tiempo que va a durar la carta de invitación. Bueno, otro requisito es la prerreserva del alojamiento. Acuérdense que el alojamiento deben de hacerlo inteligentemente, que fue un error que cometí cuando estaba en Cuba, cuando me iba para Grecia. El visado te lo dan por 3 meses, 4 meses, y entonces tú haces una prerreserva por un mes. Debes hacer prerreserva por al menos 4 meses para demostrar que ya tú vas a estar fijo en ese lugar el tiempo que te van a dar el tiempo que te van a dar la prueba hasta que tengas la cita en inmigración. Ese detallito no es tan fuerte, pero es un poquito importante que lo tengan presente. Acuérdense que les dije que cuando hagan la reserva del alojamiento,
traten de hablar con el dueño por correo electrónico, WhatsApp, por algún mecanismo que le dé tiempo a ustedes poder traducir la conversación para que pueda fluir la conversación, ¿me entiendes? Para cuando se presenten, den un poco más de detalle, un poco más de argumento, se haga un poco más creíble. Otro requisito, no voy a ser muy importante, que ya lo están pidiendo en Europa, en casi todos los países, es el seguro de viaje. Traten de sacar seguro de viaje. Eso sale, se puede hacer en el mismo aeropuerto. Yo lo hice en el aeropuerto porque me lo hacían más rápido. Te cobran una michería, una bobería por hacértelo. Y sale el tiempo, el seguro, por el tiempo que vas a estar en ese país. Eso es muy importante. Traten siempre de sacar un seguro que no esté muy abajo y que no, mientras más arriba mejor no, pero se lo recomiendo que estén más o menos en la media. Todo eso es para que se haga más creíble, para que te den más firmamento, para que tengan más posibilidades de que te digan que sí. Una idea que les voy a dar, porque a lo mejor este video lo va a ver alguien que está en Europa ya y quiere poder coger la residencia permanente en Portugal. Esto no le sirve, como ya les dije al principio de este video, porque debes sacarlo a partir del país tuyo de origen. Ahora voy a hacer, pues de este video, voy a hacer un video explicando cómo solicitar refugio en Portugal, que es muy, pero muy parecido a cómo se saca el refugio en Brasil. Para las personas que están aquí en Brasil, para los cubanos, argentinos, venezolanos, todas las personas de Latinoamérica que ya están aquí en Brasil, que han visto mis videos de cómo se tramita documentación, Portugal es casi igualito. No creo que haya mucha diferencia, lo que cambia es el nombre de, yo puedo decir que de casi todas las instituciones, pero el proceso es el mismo. Otro detalle importante sería que cuando llegas a Portugal, para clasificar, el día que te llegue el turno de inmigración, que que te ponen la visa, te van a dar el slip para que sepa, para que entres a la página y te va a dar el día, la hora y el lugar del turno de inmigración. Esta visa, cuando llegas al turno para darte la visa permanente de los 2 años, debe ser mediante un contrato de trabajo determinado, es decir, que debe ser subordinado a una fábrica, a una empresa, a un negocio. Tiene que tener un contrato, aparezca el contrato que sea fijo y tenga un tiempo, una validez de no menos de 6 meses. No aplica la visa de 2 años, la permanente, para trabajo remoto, para trabajo autodidacta. Tiene que ser mediante un contrato determinado, subordinado a alguien que te contrate. Muy importante es buscar el contrato el día del turno. Ya tienes que tener un contrato, ya tienes que estar registrado fijo para aplicar a la visa de 2 años permanente. Ojo con eso. Mis amigos, el turno del CEF o de inmigración, no le tengan miedo. Va a ser un turno, una entrevista muy rápida. Lo que sí es muy importante es que tengan el contrato de trabajo y el contrato de renta. Con esas dos cosas en la mano, ellos ni te preguntan nada, te ponen la visa permanente por 2 años. Esta visa, cuando llega a los 2 años, es renovable. Después te la van a poner por 3. Cuando llegue a los 5 años, ya puedes optar por obtener la ciudadanía. La ciudadanía portuguesa te da derecho a toda la zona Schengen de Europa, y con el pasaporte europeo ustedes saben que pueden ir a Estados Unidos,
pasaporte europeo casi entra a todos los países sin solicitar visa. Yo creo que para mí más fácil hasta que la visa de Estados Unidos. Bueno, vamos a analizar un poquito la visa, voy a decir un poquito las ventajas que tiene la visa contra la parte de solicitar un refugio, que ellos llaman a solicitar refugio manifestación de interés. La primera que tiene la visa para buscar trabajo es que a los 4 o 6 meses ya vas a tener, que estés trabajando registrado, ya vas a tener el derecho a una visa permanente por 2 años. Que de la forma de pedir el refugio o manifestación de interés, que como ellos llaman ahí, es que a los 2 años es que tienes el derecho a solicitar la visa permanente. Ese es el primer punto a favor. La otra ventaja es que ya a partir de que te dan la visa, la visa en el consulado, ya la visa va a venir asociada al número del NIF y del NIS, es decir, el número de atribuyente fiscal, de contribuyente fiscal, y vas a tener los ausentes atribuidos, es decir, que ya vas a estar más que legal, nada más que que te bajes del avión. De la otra forma de solicitar refugio, tendrías que sacarlo por tus propios medios, que no es tan difícil. Lo voy a hacer en un video atrás de este explicando cómo es que se hace. No es tan difícil, pero cuando no sabes portugués, no hablas portugués, se te hace un poquito engorroso. Otro beneficio de esta visa es que con ella puesta puedes salir en los 4 o 6 meses que te dan el visado, puedes salir al menos 2 veces del país. Ya cuando te dan la permanente, no debes estar fuera de Portugal 6 meses o 8 meses en intervalo. Es decir, que un mes, voy a estar 3 meses adentro después y un mes afuera, así 8 meses así salteado no puedes estar. Vale la pena indicar que con la permanente puedes ir a Cuba las veces que quieras. Les digo esto porque, por ejemplo, con la permanente en Estados Unidos no deberías ir a Cuba, porque en Estados Unidos te acoges a la ley de derechos humanos, a refugio, y con ya cuando coges la ciudadanía americana sí, pero con la permanente no debes ir a Cuba porque supuestamente tú estás buscando refugio en otro país, porque en Cuba tiene situaciones políticas, igual que aquí en Brasil. En Brasil no debes ir a Cuba cuando te dan la permanente. Con la permanente puedes ir a cualquier país menos a Cuba. Bueno, mis amigos, no me queda más nada por decirles. Ya parece que he hablado de casi todos los detallitos. Si les ha gustado el vídeo, me dan un buen like. Si tienen alguna duda, me la dejan en los comentarios. No olviden suscribirse. Y nos vemos en el próximo vídeo. Pues voy a estar explicándole un poco cómo es que se pide el refugio en Portugal. Bueno.